Mi nombre es Angélica Farfán, soy alumna del cuarto de turno mañana. Voy a hablar de varios autores que fuimos analizando en la primera etapa, en los cuales son referentes a la pedagogía crítica, donde se van conectando desde un hilo conductor en lo que dice que busca la necesidad de desnaturalizar la escuela, dejar de verla como un espacio neutral y estático, empezar a comprenderla desde un escenario más complejo, que está atravesado por la historia, el poder y el conflicto social. Por primera instancia voy a nombrar a Daniel Brailovsky, que nos habla sobre el sentido común y el pensamiento pedagógico. En el sentido común, en el cual nos dice que se compone de diferentes opiniones espontáneas e intuitivas que se expresan sin rigor, naturalizando los discursos dominantes. Esto nos habla sobre cómo funciona el pensamiento automático basado en las apariencias, que nos dice que la sociedad repite por costumbre sin pasarlo esto por un proceso de investigación. Por ejemplo, nos habla que la educación de antes era mejor. En el pensamiento pedagógico es una disciplina científica que reflexiona de manera sistemática y rigurosa sobre la educación, en la cual nos dice que esto se basa en poder superar estas opiniones que dan desde un sentido común y construir un saber crítico, porque nos da un ejemplo de que los alumnos de hoy ya no quieren estudiar, ya no se esfuerzan, entonces como que hace una crítica a eso. Brailovsky nos presenta sobre el orden fundante que surge en la modernidad y a la aspiración de la pansofia, eras de convenio de enseñar todo y a todos, donde explica la diferencia de una escuela se desvía de un respecto de una norma ideal y homogénea. Lo conecto directamente con mi biografía escolar, en el cual a los 7 años, sin haber pasado por ningún jardín, la escuela no estuvo preparada para recibirme, que operó bajo la misma premisa desde un estudiante modelo, y al no encajar en esta estructura rígida, sistemática, entonces lo que hizo fue hacerme repetir de grado. También nombro a la segunda autora, que es Andrea Llauch. Nos habla sobre el oficio del docente que sufre una ruptura institucional. Nos habla sobre los artesanos de la enseñanza. Retoma este concepto y programa la institución desde Duvet, que nos explica que la escuela moderna se va transformando de diferentes valores universales. Nos dice que antes el docente como que recibía esta autoridad sin cuestiones ni carácter institucional, o sea que el poder, esta autoridad lo tenía el docente, que no era discutible ni cuestionable. Lo que acá nos define que sobre la enseñanza de esta época nos dice que es ni buena ni mala, solamente que simplemente es así. Nos habla sobre las sobredemandas y las escuelas que están subdotadas. Nos dice que al docente de hoy se le exige resolver múltiples problemáticas que son complejas, y nos dice Ayud que en estas hay diferentes respuestas disfuncionales que pueden ser la parálisis o la hiperacción. En mi residencia observé que una docente se para como en esta definición de parálisis ante un desborde conductual de un alumno, que lo que hacía ella era cerrar con candado el aula para que este alumno no salga. Entonces, si no lo lograba calmar de esa forma, le daba una computadora para que se vea dibujitos, pero nada de un contenido que tenga que ser relacionado con la escuela. También nos habla sobre la cultura del poder y la hegemonía en las aulas.
nos dice que a través del concepto de Donati y Cher nos habla sobre cómo se sostiene el orden dentro del espacio escolar. Nos dice que el espacio escolar no es neutral, no es lineal, no es estático, entonces nos habla que tiene diferentes sentidos y relaciones de poder. Acá nombra a Antonio Gramsci, en las cuales nos dice que tenemos que saber comprender que el poder dominante no se sostiene por la única forma que sea dominante, sino que nos habla que la escuela es un principal escenario donde el poder dominante moldea a los alumnos. O sea, que este poder que tiene el docente se da de forma voluntaria y natural. Por su parte, Bourdieu nos habla sobre que la escuela suele validar y exigir el capital cultural, o sea que el capital cultural de las clases medias o altas son buenas y el capital cultural de los saberes populares está desvalorizado. Lo que yo vi en mis residencias respecto a este tema es que la docente daba como que ponía música a la hora de la merienda y ponía ciertos temas de lo que ella creía que era un saber capital bueno o que sea válido para ella. Entonces, o sea, algún alumno decía, no, quiero escuchar tal tema de, qué sé yo, de otro cantante que como que no tenía el mismo gusto musical, entonces ella decía que, bueno, que esa música no era apta para ese horario de la merienda. Hacia la pedagogía crítica de Dozier nos habla que demuestra que los sujetos educativos son productos y productores de la historia. Nos habla que cuando se los llama productos, son la sociedad que los moldea tal cual quiere la sociedad, y productores en la que ellos van transformando esta realidad, ya sea desde, qué sé yo, desde la capacidad de utilizar el internet para ciertos recursos. Nos dice que esto transforma por completo la figura del docente, en la cual deja de ser un ejecutor técnico del transmisor de la educación bancaria, si nos vamos al modelo tradicional de la enseñanza, en la cual el valor intelectual se va transformando y va el docente ya no es como que va y enseña de forma memorística, sino que respeta estos saberes que tiene el alumno. Por ejemplo, lo que me pasó a mí en las clases de ciencias sociales, dar la evolución del transporte, en el cual yo quería que los alumnos vean la diferencia del transporte de antes y de ahora. Entonces, qué tipo de transporte se utilizaban antes y qué tipo de transporte se utilizan ahora. Pero no tuve en cuenta que una alumna me dijo que el día de hoy se sigue utilizando al caballo como modo de transporte, porque la respuesta que yo quería que ellos me dijeran fuera, qué sé yo, un colectivo, un auto, un avión, y no un caballo. No vi el contexto social en el cual ellos me hubieran dado esa respuesta. Para concluir, nos dice que hay que saber validar las respuestas y ver, saber asumir este compromiso ético y político y de no naturalizar las desigualdades y dar buenas herramientas teóricas para construir un sujeto crítico pensante.